Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Julio Porcel y les doy la más cordial bienvenida a este evento organizado por el Instituto Transformación Digital para el Desarrollo, que en esta oportunidad se trata de las experiencias aplicadas en la industria 4.0. El Instituto Transformación Digital para el Desarrollo ha hecho esfuerzos y sigue haciendo esfuerzos con la finalidad de generar conciencia en todos los sectores de la sociedad para la adopción adecuada de las tecnologías digitales en nuestra sociedad. Eso implica a nivel de Estado, a nivel de empresa privada, a nivel de sociedad en general, que también implica, como toda transformación, un cambio cultural. Y para ello, justamente, estamos haciendo una serie de actividades que permitirán, gracias, obviamente, a estas actividades que permitirán que se tome conciencia poco a poco y que en un futuro muy cercano, espero, que el Perú pueda caminar por la senda de la digitalización de una forma que los ciudadanos efectivamente se beneficien. En esta oportunidad tenemos un excelente panel de expertos que nos van a hablar sobre la industria 4.0, sobre sus experiencias, y dejo con ustedes entonces a los especialistas y a los expertos y a nuestra conductora, la ingeniero Sara Uribe. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este talk. Esta tarde seguramente nos iremos sumando todos aquellos que hemos estado muy atentos a este tema interesante, un tema que hoy vamos a conversar en casuística, en conceptos, en aplicaciones, en ejemplos, qué nos fue bien, qué hay que hacer para que este camino siga en nuestro país. Y bueno, hoy tenemos todo un panel, más que decir de expertos, que lo son, de expertos en aplicaciones. Y eso va a ser muy interesante el poder compartir experiencias y cruzar estas aplicaciones. En el Instituto de Transformación Digital estamos convencidos que la transformación digital es un camino de inclusión, es un camino de generar equidad, de generar oportunidades y, por supuesto, está relacionado con el desarrollo del país y, por lo tanto, lo que buscamos es una transformación digital con propósito. Y en esta ocasión, en este talk en particular, estamos hablando de un propósito que es de industria, es cierto, pero que justamente arrastra un desarrollo distinto, una propuesta diferente para el desarrollo del país. De eso hablaremos hoy. Se siguen sumando nuestros compañeros. Vamos a ir entrando a este tema y bueno, voy a empezar presentando a nuestro distinguido panel. Empezamos por Javier González, que nos acompaña esta tarde. Javier González es el gerente general de GIS, Gestión y Sistemas, consultora de innovación tecnológica y de transformación digital, con más de 12 años de experiencia. Él es ingeniero químico UNI, un máster de administración de empresas con especialización en tecnologías de información y en ciencia de datos. También cuenta con un posgrado en banca y negocios y también un coaching ontológico. Esta combinación es interesante en este desarrollo profesional. Bueno, con varios años de experiencia también. GIS es una consultora que bajo la dirección de Javier González se ha constituido como una de las empresas líderes en el mercado peruano en tecnologías Microsoft. Promueve el uso temprano de nuevas tecnologías en su oferta de industria inteligente. ¿Como cuáles? Como inteligencia artificial, Internet de las cosas, genera productos con capital intelectual propio, videointeligencia para seguridad, prevención, control eficiente de energía, etc. Entonces, vamos a ver un poco de esas aplicaciones el día de hoy y cómo esto se relaciona pues, con Industria 4.0. Presentamos también a Enrique Pajuelo. Enrique Pajuelo es presidente actual de Ladrillos Fortes, que es una empresa industrial que posee 4 fábricas en el Perú, dedicada pues a la fabricación, a la industria ladrillera. Él es ingeniero industrial de la Universidad de Lima, con una maestría en ESAN, un empresario ladrillero vinculado al sector construcción en todos los años, en los últimos 30 años. Es miembro actual de CAPECO, del Consejo Directivo de la Cámara Peruana de la Construcción, donde preside el Comité justamente de Formalización de la Construcción. Ha sido presidente de la principal feria de la construcción EXCON, que la conocemos en los años pasados. También fue miembro del Consejo Directivo de la CONFIEP,
de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas. También de 2021, algunos conocemos también la trascendencia de esta asociación, Perú 2021, y fue presidente del Comité de Planeamiento Estratégico de la Asociación de Empresas Familiares del Perú, es decir, muy relacionado a emprendimientos, porque la industria también está en emprendimientos familiares. Y contamos hoy también con la presencia de Benito Juárez. Benito, egresado también de la UNI, ¿verdad, Benito? Pionero en tecnologías de fabricación digital, Industria 4.0 en América Latina, cofundador de la Red Latinoamericana de Fab Labs, creador del proyecto Floating Fab Amazon, seleccionado por la ONU, por las Naciones Unidas, para el lanzamiento global de la 170 DS, creador de la metodología Simbiocreación, la podemos googlear, simbiocreación.com, que promueve la cultura de la creatividad colaborativa exponencial. Entonces estaremos hablando de estas experiencias. Vamos a empezar por, antes de entrar a nuestros ejemplos y aplicaciones, creo que es muy importante el poder tener una vista breve de qué es Industria 4.0. De repente estamos pensando, relacionándolo, sí, efectivamente a la industria, pero en una versión nueva, cómo entran las tecnologías, cómo entra con transformación digital. Entonces, la pregunta abierta para irnos conociendo, Javier, ¿qué entiendes? ¿Qué podemos entender por Industrias 4.0? Buenas tardes, Sarita. Antes que nada, agradecerles al TDD por la invitación y a todos los participantes por estar aquí en esta sesión. Bueno, para mí, Industria 4.0 es la tendencia actual de las tecnologías de fabricación basadas en transformación digital. Es decir, todos los procesos de fabricación, sean modernos, antiguos, cómo se van a reconvertir o cómo se van a ir modernizando bajo el concepto de transformación digital para llegar a unir más estos sistemas digitales con los procesos físicos y llegar a un consenso de hombre-máquina que sea eficiente para la industria, para las personas y para la sociedad. Excelente, Javier, muchas gracias, bienvenido nuevamente. Enrique, ¿qué podemos entender de manera práctica sobre Industrias 4.0? Yo complementando y agradeciendo la invitación de TED a estar acá en este conversatorio con personas que conocen también este tema. Yo no tendría más que agregar a lo de Javier y solamente diría que en el ámbito industrial peruano y aterrizando, la industria 4.0 es una ventaja competitiva para industrias peruanas para combatir en un mundo de la informalidad en el que vive la economía del Perú, en especial el sector ladrillero que yo represento. Es justamente un músculo que permite salir satisfactoriamente en este mundo de la informalidad. Muchas gracias, Enrique. Bienvenido nuevamente. Benito, ¿qué nos aportas? ¿Cómo ves el tema de Industria 4.0? ¿Qué es? Muy importante lo que menciona. Me gustaría responderlo tomando como ejemplo una fruta y cómo cada industria ha ido agregando valor a lo largo de la historia. En la industria 1.0 esa fruta de pronto se podía procesar, lavar y empaquetar usando herramientas mecánicas, que luego con la industria 2.0, a partir de la incorporación de lo que se conoce como el metabolismo artificial, ¿no? Los motores a combustión, electricidad, esa fruta de pronto se convierte en una compota, en un yogur, y se puede procesar de una manera muchísimo más eficiente, se puede transportar más lejos y se puede de pronto conservar gracias a la electricidad. La 3.0 con la inteligencia artificial, ya esa fruta se convierte en lo que conocemos, por ejemplo, hoy en día como los productos, digamos, bebibles, ¿no? Que encontramos en un supermercado, que ha sido hecho de pronto en una línea de producción automatizada y que utiliza robots y algoritmos digitales, etcétera, ¿no? La industria 4.0, imagínate que sales a correr, regresas después de tus 5K, 10K, y tu refrigeradora te está esperando con el jugo específico en base a los nutrientes que a ti te gustan o que requieres para la agenda del día y los sabores que son de tu preferencia. Suena fascinante realmente estos ejemplos que nos comentas, Benito, y todo. Bueno, bienvenido nuevamente. Bueno, pasemos un poco ya a conocer algunas aplicaciones en vivo. Creo que nuestro público también quiere ir viendo, ¿no? Porque acá, si bien este es un talk y vamos a ir conversando y alternando nuestros comentarios, va a ser muy interesante poder visualizar qué es lo que se ha avanzado y sobre todo en nuestro país. Porque a veces hablamos de nuevas tecnologías y ponemos como los ejemplos que todavía están por llegar, a pesar que el mundo ya está integrado, pero
de repente, Javier, a ver, si nos puedes comentar de aplicaciones que ya están en el Perú, que ya se vienen realizando, y ejemplos de las industrias en las que ya han podido intervenirse con Industria 4.0. Sí, Sarita, aquí he preparado unos pequeños videos y cortos para mostrarle algunos ejemplos, ¿no? Algunos casos prácticos donde ya hemos aplicado industria o conceptos de Industria 4.0. Vamos a empezar con lo más elemental, lo más básico, el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Para este tipo de soluciones hemos aplicado videoanalítica, que es aplicar inteligencia artificial para detectar patrones en imágenes y video, ¿no? Acá vamos a ver un caso de un centro comercial. Esto se implementó sobre la misma infraestructura de video que tenía el centro comercial y habilitamos 4 algoritmos, ¿no? Para estas zonas de riesgo de mantenimiento. Supervisamos que las personas tengan los implementos de seguridad, que tengan los cascos. Si no tiene casco o entra sin casco, se activa una alerta en el centro de control, ¿no? Otro punto, otro algoritmo implementado es si dejan objetos extraños. Cualquier maletín, objeto extraño, que puede ser peligroso, puede ser descuido, también se avisa inmediatamente al centro de monitoreo. En estas zonas de riesgo tienen que entrar 2 o más personas. Entonces también controlamos y contamos las personas que están en la habitación, en el cuarto de mantenimiento. No está en el video, pero también estamos controlando el tiempo máximo de permanencia, o sea, si están 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, ¿no? Porque antes podían descansar en estos ambientes y nadie se daba cuenta. Entonces aquí logramos 3 cosas. Primero, darle valor a la infraestructura que ya tenía el cliente. Segundo, activar alertas en el momento y no hacer un análisis ex post. Y tercero, facilitar el control, ¿no? Ya no depende de una persona. La persona se puede salir, se puede dormir. No dependemos de la persona, dependemos de algo más automatizado que genera alarmas. Este es otro ejemplo que lo hemos también implementado en una industria. Ahora todo el mundo está pensando ya en el retorno a la oficina, ¿no? Y cómo lo hace seguro. Esta solución es una solución de cámara que controla igual 3 cosas. El acceso de las personas, ¿no? Reconoce si la persona trabaja en la oficina o en la industria, permite abrir el molinete y marca su entrada y salida. Además está controlando la temperatura y el uso de mascarilla, ¿no? Y todo esto se integra con su ERP para para marcar todo el tema de asistencia y horarios de trabajo. Ya yendo a una industria productiva y mezclando conceptos de bioanalítica y IoT, esta solución la hicimos con una empresa de productos lácteos y el objetivo era garantizar que las cajitas tengan la fecha de vencimiento impresa correctamente, ¿no? Antes había un pool de personas que hacía esa revisión. Con este dispositivo que fabricamos y colocamos al final de la línea de producción, hacemos esas cosas, ¿no? Verificamos la fecha de impresión y si esta está incorrecta, con un impulsor de aire se saca de la caja de productos. Quiero resaltar que aquí toda la caja, toda la solución la implementamos, la fabricamos nosotros. Y funciona para diferentes tipos de productos, ¿no? Esto se puede extender al control de calidad de alimentos, de laboratorios, porque dependemos de una cámara y de un instrumento para sacar el producto. En pesca, que es uno de los sectores que está invirtiendo bastante, hemos trabajado 2 soluciones. Instrumentamos una flota, una embarcación, eran 18 embarcaciones, para capturar la información de los sensores que ya tenía el barco, ¿no? Temperatura, consumo de combustible. El combustible es el segundo elemento más caro de la faena de pesca. La ubicación, y sí fabricamos un sensor para ver la cala. La cala es como la caña de pescar que se tira cuando se lanza la red, para saber cuántas veces se está haciendo la faena y contrarrestarlo con la operación que reporta el jefe del barco. Con esto, la empresa podía tener en tiempo real la temperatura de las bodegas, con eso asegurar conservar el pescado para la producción de harinas, el consumo de combustible, y si la embarcación estaba cerca, prepararse para la descarga y el procesamiento
de la pesca y su conversión a harina. Otra solución para otra empresa pesquera que ya involucra inteligencia artificial o lo que nos conocemos como Machine Learning es tomar decisiones operativas, ¿no? En este escenario, la problemática era, tengo mi flota regada en el litoral, ¿a dónde van a ir a pescar? ¿No? Entonces, se sabe que en el país, cuando se abre la temporada de pesca, no se abre por todo el litoral, se abre por zonas. Entonces, ¿a qué zona de pesca tiene que ir? Y una vez que terminó su faena de pesca, ¿dónde tiene que ir a descargar? Puede sonar un problema simple, pero no es tan simple, porque intervienen diferentes variables: el número de plantas, el número de embarcaciones, las zonas de pesca, que pueden ser más de 300 zonas de pesca, y las características de cada embarcación, si tiene frío, si tiene combustible, longitud, capacidad, ¿no? En resumen, estamos hablando que para esta toma de decisiones entran más de 50 variables en evaluación. Imagínate que una persona que tiene que tomar una decisión en minutos, o en menos de una hora, no va a poder tener la capacidad para analizar estas 50 variables. Y la decisión se tomaba en función a la opinión experta. Entonces, lo que implementamos es un sistema, una solución de programación lineal, optimizar la variable objetivo basado en restricciones, pero para facilitar la resolución se aplicó Machine Learning, con lo cual la solución se obtiene en segundos, ¿no? Resolver este problema toma menos de 30 segundos y permite tomar decisiones óptimas. Estos los resultados de la primera semana de operación. En casi todos los días la solución dio un mejor resultado que el comité experto, salvo un día que nos dio pie a corregir el modelo, y a partir de ahí se usa para todas las operaciones de pesca. Obviamente la solución da una recomendación y los expertos terminan tomando la decisión final, pero ya tienen un análisis más detallado, más concienzudo de todas las variables que intervienen en el proceso. Bueno, eso eran los ejemplos que había separado para esta reunión, ¿no? Gracias, Javier. Bueno, y felicitaciones por las aplicaciones. Hay algunas preguntas que surgen, pero vamos dejándola ahí para nuestras rondas. De hecho, los invito a todos a ir poniendo sus consultas, preguntas en la sección de preguntas y respuestas. También puede ser en el chat, acá los vamos leyendo. Los panelistas también pueden ir interactuando. De hecho, ahí veo a Benito muy activo saludando a nuestro público. Muy bien. Javier, ¿y estas aplicaciones han sido en empresas peruanas? ¿Son casos peruanos? Perdón. Sí, todos han sido casos peruanos. Ok, Todos han excelente. sido experiencias locales. Estamos ya en un proceso de internacionalización y estamos buscando llevar estas soluciones a otros mercados. Perfecto. Muy bien, entonces eso nos lleva a la industria que comentabas hace un momento, Enrique, sobre este reto que tiene el sector construcción, el sector ladrillero, en el que finalmente también, bueno, estás participando y tiene este reto, como bien mencionabas, ¿no? De formalidad, informalidad. ¿Cómo o cómo vienes implementando Industria 4.0 en tu empresa? Sí, me gustaría compartir un ejemplo de un video corto, pero antes de eso hacer un comentario a lo que mencionó Benito del correr. Soy runner, soy maratonista, hay un grupo acá de amigos maratonistas en la sala, y en este ejemplo que ponías que efectivamente es delicioso encontrar y llegar, y nosotros por ejemplo tenemos un reloj que nos marca los pasos y todo, las pulsaciones, las distancias, alturas y todo. ¿No? Ahí hacemos el IoT conectado esto con los audífonos, con el celular y todo. Pero esto también dejar en claro que la tecnología es un habilitador, no es un fin por sí mismo, ¿no? Y todo parte de un cambio de mindset, de un cambio cultural. Tengo en mi grupo de amigos un amigo que no le gusta la tecnología y se resiste a usar un celular, se resiste a usar un reloj, se resiste a conectarlo con su celular. Por tanto, no, como sabemos, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces este amigo siempre para rezagado y no puede, justamente va en el ritmo más lento y se va quedando atrás. Entonces, pero la tecnología te puede servir para ir mejorando, pero nuevamente es una herramienta y no es el fin en sí mismo. Todo viene por un cambio de mentalidad, un cambio cultural. Dicho esto, sí me gustaría compartir un video corto de lo que venimos haciendo en nuestra empresa Ladrillo Hot.
Sí, esto que acabamos de ver es un ejemplo, un caso práctico de nuestra empresa, es nuestra fábrica de Lima, de ladrillos Fortes. Como mencionaba al inicio, cuando me preguntaba Sara sobre el tema de qué cosa es la transformación digital, decía que en nuestro caso se ha convertido en una ventaja competitiva para competir contra justamente la informalidad. ¿Por qué digo esto? Porque es muy difícil para una empresa informal, con ese mindset informal, con todo lo que implica, dar este cambio, porque implica una reconversión en los skills. Ahí veía una pregunta hecha por Rafael Moreno que decía, ¿cómo impactan en las personas estos cambios? ¿Desaparecen del ciclo productivo? ¿Qué pasa con ellos? No desaparecen. Lo que tienen que reconvertirse con nuevos skills, como bien menciona él, con nuevas habilidades. Y esto solamente es posible en una empresa justamente con esa visión tecnológica. Y yo creo que por ahí va el camino de la industria en general. Ayer escuchaba una entrevista de este conocido historiador Yuval Harari, que escribió Sapiens, y hablaba de que el futuro de la humanidad viene en una nueva colonización, que dos potencias, que en este caso son Estados Unidos y China, van a dominar al mundo, pero ¿en función de qué? De la data que están recabando a través de todas las empresas de tecnología que cada uno de estos países tiene. Pero la importancia ahí para cerrar este tema es, esto se puede aplicar en una empresa, se ve en los casos peruanos, se está aplicando en la industria, y yo creo que es algo que ha venido, como hablábamos con Javier en los previos, ha venido para quedarse, y yo creo que nos toca estar en esa posición para poder llevar justamente las empresas a este nuevo futuro que queremos todos. Muchas gracias, Enrique. Efectivamente, hay preguntas acá relacionadas. Yo estoy así aguantando para no romper todavía la fluidez, porque vamos a entrar, hay 2, 3 temas muy interesantes que se tocan aquí en estas preguntas. Y bueno, luego de ver estos casos prácticos, pasemos también a otro caso práctico, pero de una experiencia muy particular y original que le pediría a Benito que nos comparta, porque cuando lo presenté mencionaba justamente la experiencia que él tiene llevando adelante una fábrica, un Fab Lab, para no adelantarme yo, que lo cuente Benito. Cuéntanos, por favor, qué es un Fab Lab y cómo entra en Industrias 4.0 en la transformación digital. Muchas gracias, Sara. Bueno, los Fab Labs son las fábricas inteligentes distribuidas. Imagínate, así como ahora sabemos, por mencionar estos dos casos emblemáticos, Uber y Airbnb, que no necesitas taxis para tener una empresa o una flota de taxis, y no necesitas habitaciones para tener una empresa, digamos, de alojamientos. De igual forma, hoy en día no necesitas fábricas para poder manufacturar en todo el mundo. Gracias a esta red distribuida de fábricas inteligentes que te permiten replicar casi cualquier producto en casi cualquier parte. Por ejemplo, si yo quiero enviar esta taza, o de pronto ropa, o los mismos ladrillos, o de pronto incluso comestibles, hoy en día ya no necesito enviarlos físicamente desde una planta hacia su lugar de destino. Puedo a través de internet enviar la información y replicar físicamente en cualquier lugar, rompiendo con los modelos tradicionales de comercio exterior, por ejemplo, o de comercio internacional mediante containers, etc. Además, estamos pasando del paradigma del producto masivo estandarizado al producto masivo personalizado. Eso es lo que nos permite hoy en día los Fab Labs. Entonces, relacionándonos acá con estas preguntas, ¿no? Hay varias de tipo similar. Y hay algunas que tienen que ver con costos, que efectivamente es una de las primeras cosas que se nos viene a la mente, ¿no? Todas estas maravillas que nos cuentan, realmente estamos hablando de unas inversiones fuertes, estamos hablando de algunos business case que hay que manejar, o se recuperan en el tiempo, o es que tenemos que asumir nomás estos costos. ¿Cómo es el tema de costos, Benito, de repente cualquiera, pero ya que estás hablando de esta experimentación, Benito, ¿cómo ves el tema del dinero aquí? Es otra pregunta muy importante la que mencionas, porque digamos, la tendencia en la digitalización es que los costos cada vez disminuyen más. Cuando yo tuve la oportunidad de conocer la primera impresora 3D hace más de 10 años, costaban de $25.000 para arriba. Hoy en día las encuentras de $500 para abajo, con resoluciones o calidades similares. Entonces se está democratizando varias cosas. Uno, el acceso a la tecnología. Ya no es una locura que cualquier persona que quiera implementar su fábrica personal hoy en día lo haga, se puede hacer. Segundo, se está democratizando el acceso al conocimiento. Diversas plataformas como este espacio, por ejemplo, nos permite acceder a conocimiento especializado y aplicarlo al negocio que desee. Y sobre todo se está democratizando el impacto, lo que les mencionaba hace un momento. Si yo quiero escalar mi negocio a nivel global, hoy en día lo puedo hacer.
Y como bien mencionaba Enrique, es cuestión de mindset, de empezar a transformar la manera en la que estamos entendiendo la industria y las oportunidades que la cuarta revolución industrial, como también lo ha mostrado Javier, nos está trayendo. Para completar lo que indica Benito, eso es un gran avance en la democratización de la tecnología. Pero también lo más importante es ver cómo lo podemos aplicar en nuestra industria. Entonces ahí nosotros recomendamos un proceso de menos a más. Primero ver si podemos aplicarlo en los procesos internos, para mejorar nuestros procesos internos. Segundo, en mejorar los procesos de atención al cliente, porque el cliente debe ser el centro de toda esta revolución. Tercero, cómo podemos fabricar o cómo podemos aplicar estas tecnologías o esta revolución en nuevos productos y servicios. Y finalmente, el cambio de modelo de negocio, ¿no? Pensar que esto puede generar un nuevo modelo de negocio, una nueva forma de operar, una nueva forma de competir. Entonces, si seguimos ese roadmap establecido, no tiene por qué ser una inversión cuantiosa y puede dar resultados desde el inicio. Javier, en esa misma línea acá hay una pregunta relacionada que habla de, al momento de implementar estas soluciones, ¿cómo se planifican las pruebas de ensayo y estabilización? Que justamente comentabas que a veces hay que afinar el modelo de acuerdo a los primeros resultados. Complemento la pregunta relacionándolo, y esto no nos incurre también estos costos dados que son en tecnologías de repente no tan baratas, no sé, en estas iteraciones, en estas estabilizaciones. No, porque normalmente cuando usas, por ejemplo, soluciones de inteligencia artificial, quieres hacer un modelo, tú, lo más práctico, quieres predecir algo. Por ejemplo, quieres predecir las ventas, ¿no es cierto? Entonces tú tomas tu data de ventas de los últimos 5 años y eso lo usas para entrenar tu modelo. Parte de esa data va a entrenar el modelo y otra parte va a probar que funciona. Entonces, con este proceso ya aseguras una fiabilidad, ¿no? Y obviamente ya en productivo tienes que hacer y ver qué ajuste necesita. Pero no es mucho más costoso hacer las pruebas que un sistema tradicional. Uh-huh. Incluso si usas prácticas ágiles es mucho más sencillo la prueba y error para sacar soluciones, ¿no? Así es, la combinación de tecnología con agilidad, ¿no? Nos permite hacer esas rondas rápidas. Acá hay una pregunta larga, pero que está muy relacionada, Enrique, con lo que nos comentabas. Tú nos contabas de inicio que estás muy involucrado en el gremio, en los gremios pues, de emprendimiento y también de asociación de emprendimiento familiar, y sabemos esta historia. De hecho, Ladrillo Fortes viene de una historia larga, ¿no? De emprendimiento. Entonces aquí nos preguntan, por supuesto, muy preocupados por la persona. Ahora vamos a hablar un acápite del tema personas, porque hay varias preguntas que tienen que ver con estos skills. Pero aquí específicamente, Enrique, nos preguntan por el posible desempleo que podría generar esta ola, ¿no? Esta implementación. Más allá, digamos, del reskilling, más allá de que te tienes que reinventar. La pregunta es si transformar digitalmente a este nivel los procesos generan una ola de desempleo. Y si fuera así, ¿qué nos puedes comentar o recomendar para enfrentar estas olas de posibles desempleos para dependientes, para emprendedores? ¿Cómo podría ser esta mirada? Correcto. Mira, un poco comentar, antes que se me vaya la idea de Javier y Benito, que había preguntas de qué tan caro es esto. O sea, yo me acuerdo cuando nos reunimos con Siemens, en nuestra casa una ladrillera, no era automatizada, una ladrillera bastante arte. Hay una pregunta por ahí, cómo convertir una industria más o menos artesanal o manual o lo que fuera en este camino. Entonces yo también pensaba, esto es prohibitivo, esto es carísimo, es inviable hace años, pero ahora la tecnología va disminuyendo de precio. Y saber que tienes que ir escalón por escalón, no tienes que irte al top of the line así al día siguiente, sino ir poniéndote un sensor, ir cambiando, ir poniendo tecnología en el IoT, pero que suena pues el IoT, ¿qué es eso? ¿No? Simplemente es conectar una con la otra, no es tampoco, a veces le ponemos nombres rimbombantes,
¿ya? Pero la cuestión es hacerlo simple, y sí se puede. El software as a service, por ejemplo, que ahora no necesitas comprar software, sino alquilar un software en la nube o lo que fuera. Lo que digo, sí se puede hacer. El tema, para cerrar el tema de la parte económica, y es nuestro caso, que lo hemos venido haciendo poco a poco, ya llevamos más de 2 años en esto, nos agarró la pandemia en esto, y por eso que lo hemos acelerado. Y yendo a tu pregunta, Sara, de lo que son las habilidades, yo lo pondría en la analogía con las personas. Yo tengo 51 años, y siempre digo, yo a mis 51 años tengo amigos que dicen, ya estoy muy viejo para aprender tecnología, ya yo fui, pues no, ya no, ya para nosotros, no es para los chiquillos. El muchachito, el joven, el de la empresa, que haga esto. Al revés, ¿no? O sea, nos toca seguir aprendiendo y tenemos mucho más seniority, más fortaleza mental, creo yo, para aprender. Yo le digo, no es por tirar bomba, hace unos meses me puse un curso de transformación digital en MIT. Ahora la educación se ha minimizado, puedes pagar 10 veces menos lo que pagabas pre-pandemia y puedes estudiar en MIT transformación digital. ¿Por qué no? ¿No? Y si esto lo aplicas a nivel sea dependiente o independiente, como empresario, emprendedor que soy yo, es lo mismo. O sea, ahora estamos en proceso de automatización de las fábricas. ¿Quién es el primero que tiene que aprender de automatización, de machine learning, de cloud, de todo esto? Soy yo. O sea, si yo no estoy convencido de eso, ¿qué va a venir el gerente general o va a venir un gerente intermedio para decirme, para tratar de convencerme? Al contrario, yo soy el que ahora aprendo lo necesario, tampoco soy un experto en esto, y con eso vamos al gerente general y al gerente de proyectos y tratamos de desarrollar estas habilidades. Mi sugerencia, en todo caso, para cualquier persona que escuche, sea emprendedor, sea dependiente, es lo que se llama el lifelong learning, o sea, nunca dejar de aprender, aprendizaje de por vida. Esto no termina nunca, no termina cuando estemos en el ataúd, creo que ahí dejamos de aprender, y si no lo pensamos así, y estamos en el ataúd anticipadamente, ¿no? Laboralmente o como quieras verlo. Entonces sería ese mi mensaje para todos, respondiendo a tu pregunta. Ok, acá empalmo con una pregunta que, bueno, está tu nombre, vamos, y ahí abriendo también el micrófono para los tres, porque creo que hay un par de preguntas relacionadas. Bueno, felicitaciones, Enrique. ¿Cuánto tiempo tomó la implementación de los sistemas que muestra tu video? ¿Los aplicativos de visualización y control son desarrollos propios o productos de software adquiridos? Y lo voy a unir a otra pregunta que tenemos por acá en el chat, que tiene que ver con si tenemos un punto de partida tradicional. Por acá nos preguntaban, déjenme ubicarlo. Aquí está. Para ingresar en el nivel de Industria 4.0, y esto va para todos, ¿no? Va dirigido aquí a Enrique, pero vamos comentando todos. ¿Cómo puede hacerlo una empresa que tiene una instalación tradicional? ¿Cómo puedo justificar ante la gerencia un cambio de esta dimensión? Entonces, un poco la pregunta es cómo empiezo, cómo me pongo esta meta, cómo lo vendo, cómo doy el salto, necesito unos requisitos mínimos. Nuevamente está la pregunta de si cuesta demasiado, pero creo que la pregunta es, estoy en un punto A hoy, quiero llegar a estos ejemplos que mostramos, ¿cómo hago? ¿Cómo lo vendo? Sí, correcto. Sí, no, es una pregunta bien compleja. Como yo lo mencionaba hace un rato, normalmente debería venir desde arriba hacia abajo para que sea más natural. Pero al revés, si fuera, ¿cómo demuestro a una gerencia? Yo creo que son ahí los quick wins, o sea, empezar con cosas cortas. Javier enseñó aplicaciones que son muy a la mano. Yo cuando la vi, no sabía que localmente se podían producir este tipo de soluciones, fabricar y tenerlas como le digo, en centros comerciales, en una fábrica, en una pesquera o en una fábrica de alimentos. Entonces, ¿cuánto nos costó a nosotros? Cuando empezamos, yo le soy sincero, le pregunté al gerente general de Siemens que nos visitó en la fábrica y le dije, ¿cuál es el camino? Primero explícame, no tengo ni idea de qué es esto. Y me dijo, mira, tienes que primero poner sensores, o sea, para medir, luego integrar todos los sistemas que tengas, luego digitalizar, automatizar, subirlo a la nube, gestionar, y al final llegar al gemelo digital, a la fábrica esta digital, donde vas a simular todo esto. Me sonó así como ciencia ficción. O sea, dice, ¿qué tal fumada? Como decimos, ¿no? Y le digo, ¿y esto cómo se paga? O sea, ¿cómo lo veo el resultado? Y me dijo, cuando empieces a gestionar la fábrica con todo esto, que es lo que ven ahora en el celular gestionando, ahí te vas a dar cuenta. Era como esto cuando el señor Miyagi te dice, hazlo nomás y no preguntes mucho, no sabías para qué, pero sabes que vas hacia un camino, que hacia ahí vas, pero no sabías a dónde vas a llegar. Al día de hoy, yo digo, después de más de 2 años, todavía no llegamos, estamos empezando a utilizar la data. Nos falta hacer data analítica, ¿no? Y todo lo que viene después. Yo creo que ahí vamos a ver el verdadero jugo. Pero pongo un ejemplo práctico. A ver, un camionero que compra ladrillos en Lima, va a una fábrica tradicional de ladrillos, y para entrar y comprar y cargar su ladrillo puede demorar desde horas hasta días, 2, 3 días, si hay harta demanda. En nuestro caso, por el modelo de fábrica que tenemos, yo le puedo decir al camionero,
me compra un ladrillo en línea y yo le puedo decir, tu ladrillo va a estar mañana viernes a las 8:35 de la tarde, o a las 4:35 de la tarde. Y él va con su camión, entra, demorará más o menos 5 minutos y cargará hora y media y sale. ¿Se imaginan esa diferencia para un cliente, para un ferretero, un transportista, en tener esa predictibilidad en su proceso, en su compra, respecto a tener su unidad parada 3, 4 días? Es una barbaridad. Tal vez, ¿y eso cómo lo premia? Lo está premiando el mercado, por ejemplo, el retail, el canal moderno que nos compra o ferreterías, lo valoran mucho, eso ya pensando en el consumidor. Yo creo que sí, un poco largo ahí la pregunta, es bien amplísima, es gigante la respuesta, pero es eso, atreverse, no rompamos paradigmas, no es para empresas grandes, no es para pues corporaciones, la mía es una empresa mediana y lo estamos haciendo, sí se puede hacer, es lanzarse y ya una vez que te lanzas al mar vas nadando a poco y vas aprendiendo. ¿Qué nos pueden comentar, Javier, Benito? ¿Cómo hacer esta ruta? Creo que es una pregunta muy profunda y que podemos explorar de diversos puntos de vista, ¿no? ¿Cómo empezamos esta ruta? Claro que sí. Si me permite, tengo una... Ah, perdón, Javier, disculpa. No, sigue. Solo, bueno, disculpa, solo te robo este momento. Esta es una herramienta para los que están interesados en cómo doy el salto a Industria 4.0. El primer paso es saber dónde estás, entre la industria o preindustrial, digamos 1, 2, 3 y 4.0, incluso ahora la quinta revolución industrial, ¿dónde nos encontramos, ¿no? Entonces, esta es una herramienta que hemos desarrollado que se denomina el Índice de Madurez Industrial. Se las comparto en el chat. Y pueden registrarse, sea como empresa que desea realizar su medición de madurez industrial o como empresa proveedora de tecnología, ¿no? Entonces, aquí, en esta herramienta, vas a poder medir cómo se encuentra tu negocio en términos de gestión del producto, gestión de la información, gestión de los recursos, de la organización y de la innovación. Y al final, recibir sugerencias de qué empresas te pueden ayudar a dar ese salto. Me gustaría, si me lo permite, maestro Javier, solo un instante, mencionar respecto, por ejemplo, a gestión de la organización y gestión de la innovación, para responder también a esta pregunta de qué pasa con las personas, ¿no? Si las nuevas tecnologías, de pronto un dron va a sembrar 100 veces más rápido que un campesino, ¿cómo queda este señor, ¿no? En ese sentido, también parte de la cuarta revolución industrial y desde lo que venimos incentivando como Red Fab Lab está el desarrollo tecnológico a la par del desarrollo social, ¿no? Por ejemplo, un caso aplicado fue para los mercados de abastos que están en un nivel de madurez industrial 1.7. Desarrollamos a través de una metodología de creación colaborativa que es simbiocreación, que es otra metodología que hemos creado para poder prototipar con grupos de innovación en todo el mundo, creando ideas en tiempo real y llevándolas a la práctica gracias a estos Fab Labs, ¿no? Lo que quiero comentarles es que, en resumen, creamos un dispositivo que está ayudando a la Municipalidad de Lima y al Ministerio de la Producción para medir temperatura, medir aforo y, digamos, entregar alcohol a los visitantes, en este caso del Mercado Central. Pero este dispositivo, si bien beneficia a la sociedad en general, estaría generando 3 desempleos. ¿Cómo conciliamos eso? En corto, la taxonomía de Bloom es una gran respuesta a esa pregunta, ¿no? Es decir, incentivar en nuestra sociedad el desarrollo de procesos cognitivos de orden superior y todas esas tareas monótonas, aburridas, repetitivas, dejárselo a la tecnología. Ok, reforzando el tema del desempleo, toda nueva tecnología siempre ha generado desempleo, ¿no? Un caso más práctico, los cajeros automáticos. ¿Cuántos agentes o agencias se redujeron por poner los cajeros automáticos? Entonces, en la historia hemos visto que toda aplicación de tecnología puede o genera desempleo. Y eso obliga a un reentrenamiento de ese personal. Pero el resultado final es que esa tecnología bien aplicada mejora la situación o de las personas o de la comunidad. Entonces tenemos que partir de ese enfoque, ¿no? Al final, lo que nosotros recomendamos es combinar el uso de la tecnología y las personas, porque este binomio trabaja mejor en conjunto. No es que una persona lo va a hacer mejor que un robot lo va a hacer mejor que una persona, sino en conjunto, ver el tema de colaboración potencia la labor de ambos.
Y en tema de cómo empezar, bueno, la recomendación es ir de menos a más, medir dónde estamos. Me parece genial la herramienta que ha presentado Benito para saber, lo importante es saber dónde estamos, cuál es mi situación en este momento. Y sobre eso, sobre esa realidad, que a veces puede ser cruda y dura, definir cuáles son los pasos que quiero dar. ¿Dónde puedo ganar más implementando tecnología? La tecnología es un facilitador, no es el fin, es un facilitador para mejorar mis procesos internos o mis procesos externos o el desempeño general de la empresa. Muchísimas gracias. En estas respuestas hemos visto varios elementos y nos mencionaban, incluso en este pequeñas imágenes que también nos compartías, Benito, y nos lleva a este tema que bien mencionaban también ustedes, que es el tema de personas. Hay varias preguntas relacionadas a personas, para no leerlas todas, pero sí hablan de cómo entra este cambio de mentalidad en esta transformación. A veces escuchamos, y en otras ocasiones a menudo, la palabra mindset, ¿no? Que es como el nuevo mindset de la transformación para la transformación digital, pero realmente ¿de qué estamos hablando? Cuando hacemos estos cambios de tecnologías emergentes, ¿qué encontramos en las personas? ¿Por qué hablamos que las personas debemos sumarnos o desarrollar alguna nueva actitud, perfil, competencias, conocimientos, sentimientos? Ok, ¿cuál es el impacto en las personas con estas nuevas tecnologías? Mira, ahí te podría decir, te podría comentar algo, sí, o sea, es un tema de mentalidad, y ya te hablo desde la mirada de un coach ontológico, es también la actitud que tengas en los paradigmas que tenemos. Como repito, muchas personas dicen después de los 50, ¿sabes qué? Ya estoy en la curva descendente, ya fui, ya eso es para los jóvenes, eso lo escuchamos. Y las palabras que decimos se hacen realidad, o sea, la fuerza de la palabra es contundente. Entonces, al revés, ¿qué pasa si yo digo, soy tecnológico, voy a aprender esto, voy a ser no un nativo digital, pero voy a ser un cuasi nativo digital? Lo aprendes. Y claro, tienes que tomar acción, no solamente la palabra y tu actitud, sino tomar acción y ponerte a trabajar. Entonces, ese cambio de actitud yo creo que es fortísimo. La resistencia al cambio te lo encuentras cuando adaptas una tecnología nueva en una falla. Yo me acuerdo, cuando implementábamos esta automatización, hay un dolor inmenso, ¿no? Al principio no funciona. No funciona como piensas. Y entonces las personas, los trabajadores dicen, ¿por qué no volvemos a lo antiguo? Ingenieros, ¿y por qué no volvemos a lo anterior que funcionó bien tantos años? ¿Para qué se meten a hacer estas cosas que no funcionan? ¿No? Y hay un dolor fuerte y soportar como líderes hasta que vas viendo la luz de a pocos, y ya una vez que ven las ventajas, ya no lo quieren dejar. Entonces es un cambio, es una resistencia al cambio, yo digo, sumamente fuerte. Luego también las personas se adaptan. El ejemplo, inspirar con el ejemplo. Tengo el caso de una trabajadora, señora de unos 58 años, que su labor era sacar ladrillos y ponerlos a otro lado. Sacar ladrillos, ponerlos a otro lado. Moverlos permanentemente. Hacía eso 8 horas diarias. Con el cambio, con la automatización de la planta, ya no había esa labor. Se le entrenó, se le capacitó, y ya la veías al final, la ves manejando un HMI, que lo conocerán qué cosa es, o un panel de un robot, y lo maneja tan bien que cambió ese trabajo manual por un trabajo ya mental. Claro, las 8 horas que trabaja ahora tiene que descansar porque también la mente se cansa, entonces es otro tipo como decíamos hace un rato, de habilidades, pero sí se reconvierten. Yo estaba la semana pasada con un proveedor que nos está vendiendo justamente tecnología europea para las otras fábricas, y él me ponía el ejemplo, me dice, ¿tú crees que hay un trabajador que tengas ahora en la fábrica donde todavía hay manualidad, o sea, trabajo manual, que después de trabajar 8 horas o más haciendo una labor manual, y me decía así, no te odie que esté trabajando así, tú no estarías con cólera? Yo me ponía a pensar, claro, y tengo fábrica en Piura donde hay 30 grados y hay personas que están trabajando a esa temperatura, y decía, tienes razón, ¿no? Entonces, al automatizar un proceso, esa persona le cambia la vida. O sea, no es que se la hagas fácil, porque necesita otras habilidades, pero su productividad aumenta, le puedes pagar mucho más, puede trabajar menos horas, y las fábricas y tu empresa va con un rendimiento superior. Entonces hay varias cosas ahí involucradas, y solamente para cerrar, hay una pregunta que decían, ¿cómo lo hicieron con aplicativos propios? No, esto es todo desarrollado. Nosotros hemos trabajado con Siemens de la mano, con nuestros proveedores de máquinas. Ahora hay muchos integradores, por ejemplo, Siemens vas, y ellos te ofrecen integradores que conocen todo esto. Es como cuando antes contratábamos a alguien que nos instale el Windows en nuestra computadora, ahora instalan los SCADAs en tu computadora, por decirlo de una forma sencilla. Ya no es tan sencillo, pero es algo así. O te programan los PLCs. Hay programadores de PLCs que lo vienen a hacer. Entonces hay que sumar lo que decía Benito, también la innovación abierta,
En este caso se llama una co-creación con tus partners, que son tus proveedores, que son como parte de tu empresa. Tienes que confiar en ellos y hacerlo, porque solo no lo vas a hacer. Solamente el llanero solitario fue el único famoso que actuaba solo. Y ahí quedó, ¿no? Yo creo que por ahí lo dejo. Javier, dime, y en todas estas aplicaciones que nos has mostrado, ¿qué encontraste? ¿Cómo ha sido la experiencia real con el tema de las personas? ¿Cómo han vivido la transformación necesaria en las personas para la transformación digital? Mira, en nuestro caso ha sido más un tema de convencer que la tecnología ya está disponible y funciona, ¿no? Un tema de evangelización. Tú lo comentabas al inicio, ¿no? Que este es un tema duro de promocionar, no es como los otros TDD. Entonces es porque todavía no se entiende bien el concepto o todavía no está masificado. Entonces estamos en una etapa de evangelización, de convencer a las personas que la tecnología es un medio para mejorar procesos y operaciones. Entonces, el principal, si quieres, problema ha sido ese, ¿no? Siempre muchas pruebas de concepto que funcionen y de ahí recién llevarlos a una escala ya productiva. Gracias. Benito, viendo tus ejemplos, pensaba no solamente en la industria en sí, sino mencionaste una palabra clave que nos va llevando ya a un propósito mayor, que es social. Cuando mencionaste la palabra social, estábamos hablando ya de un impacto pues que trasciende de repente las paredes de una industria o lo que podemos pensar que es un proceso netamente productivo, ¿no? Y acá hay una pregunta muy interesante que la comienzo también contigo en relación a eso, aunque tampoco me quiero perder la palabra social que creo que nos da mucho sentido, ¿verdad? Y un propósito. Nos habla de nos preguntan por las principales barreras de adopción de la industria 4.0 en Perú. De repente eso podemos dejarlo también para comentario general, pero antes de eso, ¿cómo visualizas este impacto social de manera positiva a nivel de la transformación? Genial, va muy de la mano con la pregunta que mencionaste sobre el mindset, ¿no? Permíteme, voy a compartir también un par de imágenes. Cuando hablamos de madurez industrial, en base a esta herramienta que les he compartido hace un momento, en el caso de Perú estamos más o menos en 2.4, es decir, imagínense ustedes más de 60 años de brecha. ¿Y por qué? No es tanto por la economía o por los recursos, sabemos que tenemos una riqueza extraordinaria. Miren ustedes lo que exportamos. En buena medida, materia prima con muy poco valor agregado y se lo enviamos especialmente a China o a Asia. ¿Y qué cosas hacen ellos? Tecnología. ¿Cuánta tecnología estamos exportando? ¿Qué tecnología le estamos vendiendo al mundo? ¿Qué tecnología le estamos vendiendo a China? ¿Cómo hacemos para dar ese salto a industria 5.0? Perú tiene todas las oportunidades. 5.0, según algunos futurólogos y tecnólogos, etcétera, es la convergencia en la biotecnología. Y Perú tiene mucho que aportar en ese sentido, ¿no? Es decir, ¿cómo cambiamos esta mentalidad, este mindset de ser un país que consume tecnología global para aplicarla a un contexto local, por el de ser un país que genera tecnología local para un impacto global? Y muy brevemente les comparto algunos puntos claves. Uno, la visión. Queridos colegas, no tengamos miedo en ampliar nuestra visión, en pensar en exportar, en conquistar nuevos mercados, en venderle, ¿por qué no?, tecnología a Asia, a Europa, a otros continentes, ¿no? Otro aspecto muy importante que mencionaste hoy en día, y esto en la pandemia lo hemos evidenciado, ¿no? Es algo que ya con los Fab Labs venimos trabajando hace más de 10 años, ¿no? El mundo dejó de estar definido por límites físicos o geográficos y pasó de ser un cuadrado, ¿no? Un espacio, por ejemplo, como un aula o un taller o una fábrica de 4 paredes y los operarios o los estudiantes dentro, a ser literalmente el planeta, ¿no? Eso lo trabajamos desde niños que empiezan a construir y fabricar de manera colaborativa con todo el mundo. Y otros 2 puntos claves para este cambio de mentalidad tiene que ver con pasar del consumidor, de estar siempre pensando en qué tecnología está creando el mundo para ver cómo lo aplico aquí, o dónde compro tecnología, sino cómo genero tecnología. En el momento en que los empresarios peruanos cambiemos la mentalidad y de estar pensando, ok, a ver, ¿quién ha creado la última máquina? Y empecemos a pensar, ¿cómo genero yo la última tecnología en mi sector? Creo que vamos a dar ese cambio sustancial que nos posiciona como referente tecnológico a nivel global y finalmente, y no menos importante, de la competencia a la convergencia. Le comentaba a unos colegas en la mañana, tuvimos un taller con empresas tecnológicas del Ecuador,
cuando tuve la oportunidad de visitar al presidente de Roland en Yokohama, en Japón, él nos decía, ¿no? Todas estas empresas que están aquí alrededor de este centro industrial, estaban Yamaha, Honda, etcétera. Después de la Segunda Guerra Mundial entendimos que no podíamos competir entre nosotros, que había que unirnos para poder ir por mercados mayores, ¿no? Así que esa también creo que es una área donde no hemos avanzado mucho, ¿no? La colaboración entre empresas. Muy bien, excelente. Y también ahora que mencionabas todas estas aplicaciones, nos venía una pregunta que también está sugerida por ahí y que de repente, a ver, Javier, nos pudieras comentar, ¿cómo podemos diferenciar una digitalización de industria 4.0? O sea, ¿cuándo es que ya damos el salto y decimos, no, ya estamos en este nivel, otro nivel? En realidad, no es que tú empiezas y cambias toda tu tecnología y estás en industria 4.0, ¿no? El concepto es cómo me voy a transformar, o sea, cómo voy a hacer un nuevo proceso, una nueva operación, y sobre eso, ¿qué tengo que modernizar? Y empiezo a aplicar conceptos o tecnología de la industria 4.0. O sea, ¿cuáles son las tecnologías clásicas de industria 4.0? La nube, el Big Data, la inteligencia artificial, el Machine Learning, ciberseguridad, simulación, impresora digital, o sea, pero son conceptos tecnológicos. El empezar a usar alguno de esos en la mejora de un proceso interno o externo es ya empezar mi ruta, mi camino hacia industria 4.0. ¿No? Pero lo importante no es la tecnología, lo importante es hacia dónde voy, qué cambio voy a hacer sobre mi empresa y mi operación. Sí, si me permite, maestro, solo un detalle, por justo es uno de los puntos que vemos en este índice de madurez industrial. Sí, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son esas? Como bien menciona el maestro, son una serie de tecnologías. Lo importante no es la tecnología, como también bien han mencionado ambos panelistas, es el valor que agregas con esa tecnología, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la industria 4.0, ¿qué diferencia de la 3? Efectivamente, en la 3 ya trabajas automatización, ya tienes inteligencia artificial, pero la 4 te da la interconectividad. Era algo que no había antes. Hacer esta videoconferencia en industria 3.0 era inimaginable. Ahora es posible. Pero además que tú puedas llevar tu fábrica en tu celular es parte de herencia de la industria 4.0. Otro aspecto importante de qué valor agrega la industria 4.0 respecto a la 3 es que podemos pasar del producto masivo estandarizado al producto masivo personalizado. El uso masivo de la data nos permite no solamente optimizar procesos dentro de la industria, sino generar nuevos productos o servicios de forma masiva, pero únicos, específicos para cada cliente. Imagínense cómo sería esto, me gustaría traer la pregunta, ¿no? al maestro, a ambos, en el ámbito de la pesca y en el ámbito de los ladrillos. ¿Cómo podríamos hacer una industria masiva, personalizada en estas dos grandes industrias? A ver, vamos a ir comentando, justamente en estas industrias que hemos estado compartiendo, ¿no? Porque hemos visto algunos ejemplos de pesca, algunos ejemplos aquí en la ladrillera. Entonces la pregunta aquí que nos pone Benito es cómo podemos hacer una industria más masiva y personalizada. Tiene que ver también con clientes, tiene que ver a cómo la tecnología nos lleva, digamos, a dar de repente otro delivery de servicios, no sé. Claro, ahí Sí, o la sea, tecnología hace que puedas escalar tu proceso productivo, ¿no? O sea, la tecnología va a facilitar cualquier operación, vas a poder fabricar, como dicen, masivamente, pero productos ad hoc para determinados clientes, ¿no? Para eso tienes que poder saber segmentar tus clientes, es decir, bueno, estos productos van a ir a tales mercados, entonces tienes que saber conocer tus mercados. Y como conociendo tus mercados, eso lo tienes que saber analizando tu información, tu data, personalizar tus productos a cada mercado, pero a una escala industrial. Y para eso está la automatización o toda la tecnología que puedas aplicar, ¿no? Ya no vas a generar un producto masivo para todos, sino lo vas a personalizar, pero gracias a la tecnología vas a tener una velocidad de procesamiento o de fabricación mucho mayor, que van a poder atender estos mercados y de repente los de afuera, ¿no? Y agregando eso, en el caso de los ladrillos, por ejemplo, nosotros tenemos una política de ventas que no es push, sino es pull, claro, con información del mercado. Entonces, atendiendo acá el control de la fábrica en el celular que lo tiene el gerente de la planta, él puede setear ahorita el pedido del cliente y, como les dije hace un rato, el producto A, B, C,
O sea, hacer un customer centric real y vivo desde acá con la digitalización, pero nuevamente es una herramienta, como bien estamos hablando, pero te permite eso, atender al consumidor, o sea, producir masivamente, porque nuestras fábricas son de producción masiva, pero con un trato personalizado. Nos parece contradictorio, pero sí es posible. Eso te lo permite el buen uso de la tecnología. Acá justamente, Enrique, veo un comentario que más que pregunta, es un comentario bonito. Dice, debido a las nuevas tecnologías, las fábricas están regresando a sus países. Y tú mencionabas que tienes pues unas fábricas en alguna zona del país. Eh, Creo que esto es bastante inspirador, ¿verdad? Entonces ahí lo relacionamos con esta pregunta, ¿qué barreras puedes ver, Enrique, en esta implementación? De repente la pregunta está un poco negativa, pero vamos abordándola, ¿no? ¿Cómo tenemos este impulso de poder seguir apostándole a estas fábricas en este mercado ya exigente con estas nuevas tecnologías que también nos dan pues este plus, pero también qué barreras de repente encontramos ahora, ¿no? Sí, y transformo la pregunta en algo positivo, como bien dices. Yo vería, o sea, primero, en nuestro caso, en un sector informal como el ladrillero, el 85% del mercado es informal, niños trabajando, mujeres explotadas, contaminación ambiental, no pago de impuestos, etcétera. Entonces, pero ¿cuál es nuestro propósito? Justamente a raíz de ese propósito, entonces, transformar este sector, formalizar el sector construcción y el ladrillero. Y con un fuerte énfasis en la persona. Y lo digo siempre, nuestra principal ventaja competitiva en Ladrillos Fortes es nuestra cultura empresarial. Y va a tono con una pregunta que decían, que está de Pedro Ave, decía, en los modelos académicos no se dice esto, que las personas que estaban trabajando antes se integran al nuevo modelo. En nuestro caso, automatizamos, digitalizamos, subimos a la nube y todo, pero con todos los trabajadores no salió uno solo porque lo reconvertimos. Lo reconvertimos a las nuevas habilidades, todos están trabajando, no todos pueden manejar los robots, no todos pueden manejar los HMI, pero hay funciones que van a tener que hacer que antes no las hacían. ¿Y preparando para qué? Para nuestro crecimiento futuro, que justamente hemos sembrado potencial para las otras 3 fábricas de Trujillo, Chiclayo y Piura que vamos a automatizar, y ellos van a ser los embajadores tecnológicos en estas nuevas fábricas. Y qué mejor que tener una persona que pues no tenía, posiblemente tenía secundaria completa o algún grado técnico, que ahora es experto en el manejo de esta tecnología. ¿Se imaginan el grado de engagement de la persona, el colaborador con la compañía, el crecimiento que ha tenido? Y cuando va a otra realidad que es su misma empresa, pero en otra fábrica, lo que va a originar, claro, eso decirlo es bonito, pero cuesta el que tener una persona formándose en 1 o 2 años, y justamente tenerla preparada para pero va alineado con nuestra visión. ¿Cuál es nuestra visión? Ser líderes en Sudamérica, y para ser líderes en Sudamérica tenemos que ser líderes en Perú, tenemos que crecer. Entonces viene amarrado con el propósito, con nuestra visión, con nuestra cultura, todo amalgama junto y permite justamente que este proceso en nuestro caso sea bastante natural. Bueno, muy bien. Ya vamos llegando al cierre de nuestro talk. Nos ha encantado, la verdad, aquí en esta conversación de mucha experiencia y de muchos consejos, porque realmente lo que vemos en ustedes 3 es un conocimiento pero puesto en práctica, ¿verdad? Y guiando a la transformación digital. Vamos a ir cerrando con un par de preguntas abiertas para todos, que puede concluir un poco integralmente lo que hemos estado conversando. La primera pregunta es, si este es un camino opcional, ¿es un camino opcional ir por Industria 4.0? ¿Qué opinan de repente los 3? Bueno, desde mi punto de vista no es opcional. Esta es la primera revolución en la cual la industria está detrás de las personas y la sociedad. ¿Qué quiero decir? La tecnología ya es dominada por las personas. Todo el mundo tiene un celular, está conectado, está chateando, está analizando su data. La sociedad misma ha evolucionado y usa estas tecnologías. Entonces, la fábrica, en este caso la industria, tiene que ponerse al día en eso, ¿no? Y tiene que contemplar su modernización para poder atender a sectores, a clientes más exigentes. No es opcional, tiene que ya ponerse las pilas y empezar en esta transformación. Sí, definitivamente no es opcional. Tenemos un estudio que nos habla de cómo las empresas que están entre la industria 1 y 2.0 son las que más en riesgo han estado, son las que más
han sufrido la pandemia y las cuarentenas son aquellas que cuando se restringían los horarios o se cerraban las fábricas, pues no han podido producir, han tenido que despedir gente, han tenido que cerrar negocios. Pero aquellas que estaban entre la industria 3 y 4.0, por el contrario, son las que más han crecido, más han visto incrementadas sus operaciones y ya estaban de alguna manera con la base preparada para mantener sus operaciones durante este tipo de actividades. Así que es cuestión de adaptarse o extinguirse. Y respondiendo a la misma pregunta, pues coincido con Benito, con Javier. Podríamos falsamente pensar que es opcional hoy día. Alguno podría decir, no, esto va a llegar en algún momento que yo no la voy a ver o ya habrá tiempo. Sí, es posible que tengamos un lead time ahí, pero que va a ser corto, va a ser un año, va a ser 2 años, y después va a volverse obligatorio. O sea, lo que no es ahora, pues mejor es poner ahora lo importante y hacerlo a que se vuelva urgente de acá 1 o 2 años y estemos apresurados y desesperados para ver cómo nos adecuamos, porque vamos a estar en extinción. O sea, es como el dinosaurio, ¿no? ¿Se preparó o no se preparó? Pues ahorita nos están diciendo, ¿quieres ser dinosaurio? Sí, no. Si no quieres ser, transfórmate, adelántate. Mejor es ser protagonista que ser seguidor, creo yo. Y eso es lo que sería mi invitación, ya cerrando esta pregunta que hiciste. Yo creo que no es para nada opcional, sino es una obligación, pero mejor que sea autoobligado. Autoobligado. Muchísimas gracias. Y bueno, y ahora sí con la pregunta final. ¿Cómo impulsamos a través de la industria 4.0 la transformación digital del país? ¿Cómo damos ese salto para tener esa transformación digital con propósito? Bueno, pienso que el gobierno debería impulsar esta transformación. Vemos iniciativas en otros países como Colombia, como Chile, donde el gobierno está tomando un papel preponderante en esta modernización de la industria. ¿Por qué? Porque al final trae beneficios, no solo para la industria, sino para la economía en general. Es una empresa más productiva, más versátil, más adaptable al cambio. Entonces tenemos que unir, yo diría, como el sueño clásico, ¿no? De universidad, Estado y empresa para poder salir adelante y poder aplicarla en general en el país. Sí, bueno, si me permite, maestro Enrique. Yo pienso, complementando lo que dice el maestro Javier, en el sentido opuesto. Pienso que son las industrias, las empresas tecnológicas sobre todo, es decir, las que están en un nivel de madurez industrial más avanzadas, las que deben dinamizar al gobierno. Y esto lo he podido vivir en múltiples ocasiones, cuando hemos desarrollado programas educativos, productivos, desde un enfoque tecnológico, digamos, muy dinámico, cuando hemos de pronto buscado alianzas o que se conecte con la estructura del gobierno, nos hemos dado cuenta que no compatibilizaba. Y una razón muy sencilla, el modelo de gobierno como las conocemos hoy en día es, si lo ponemos en nivel de madurez industrial, más o menos 2.0. Entonces, pretender que una estructura 2.0 dinamice a una 4.0, en realidad vamos a entrar en muchas frustraciones. Es al revés. Es la pregunta que nos hacen, o que han comentado, es más bien cómo yo contribuyo con el país para dinamizar el sector en el que estoy. Yendo con las acertadas comentarios de Javier, efectivamente el Estado tiene su rol, y con Benito yo ahí recordaba la famosa frase de Mahatma Gandhi que dice, tú debes ser el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Bastante alineado con lo que comentó Benito, y les pongo el caso nuestro, que estamos, como le digo, en un sector totalmente informal, y lo que procuramos y estamos en el esfuerzo es ser un ejemplo vivo de que una ladrillera que empezamos pequeña, siendo artesanal, un emprendimiento pequeño que empezó hace muchos años, se puede transformar, se puede volvernos en referentes y dar buenos puestos de trabajo, ser formales, tener a la gente bien, con nuestra cultura fuerte, buscar un cambio tecnológico, atender al sector formal, atender a las ferreterías. Y con ese ejemplo inspirar a que otras empresas ladrilleras cercanas a nosotros, informales posiblemente, también digan, sí se puede. Mira, si él lo hizo, si ya rompió el paradigma de correr menos el famoso kilómetro en menos de 9 segundos, creo que eso la carrera esta. Si Fortes lo hizo, yo también lo puedo hacer. Y así entrarán varios y varios. Y bienvenidos sean, porque se lograría la digitalización, la automatización y el cambio del sector ladrillero. Y por qué no después del sector construcción. Entonces yo iría en esta línea de empezar por nosotros y de ahí viene el primer cambio. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que nos vamos todos súper inspirados
con los mensajes, no solamente técnicos, que por supuesto son unos tromes y los responden súper bien, sino también de impulso, de generar esa actitud transformadora en todos los sentidos que necesitamos. Muchas gracias, Javier, Enrique, Benito. Bueno, no sin antes invitarlos como TDD. Hoy hemos estado con las Smart Industries y el próximo TDD Talk, en el siguiente mes estaremos con las Smart Cities. Tendremos un conversatorio justamente de las aplicaciones de la transformación digital en nuestras ciudades. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por este espacio y gracias a todo el público por estar acompañándonos hoy. Nos vemos en nuestra siguiente sesión. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias, buenas noches.